Saludos cordiales, mi nombre es Tania Daniela Mora García y les voy a presentar acerca de los estudios de estabilidad de litio en el material de referencia de arcilla de litio. El material de referencia fue proporcionado por el Servicio Geológico Mexicano y su preparación se llevó a cabo en colaboración con la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro y el Centro Nacional de Metrología. Este se identificó como CMR 6200752A con un tamaño de partícula de 53 a 125 micrómetros. Se presentó en una botella de borosilicato de color ámbar con contenido nominal de 40 gramos de arcilla de litio y fracción de masa de litio de 1600 a 2000 miligramos sobre kilogramo de litio. Los objetivos es evaluar la estabilidad de litio en el material de referencia de arcilla de litio mediante un estudio de estabilidad isócrono, que se refiere a la estabilidad a corto plazo, influenciado por los efectos de almacenamiento y transporte a diferentes temperaturas. Asimismo, también estimar la incertidumbre asociada a dicha estabilidad con base a dos modelos matemáticos de estudio, que es la regresión lineal y la predicción por el modelo de regresión lineal, estos establecidos en la Guía 35 del 2017. Se realizó un muestreo aleatorio de las 256 unidades del material de referencia de arcilla de litio y se seleccionó solo una muestra para la experimentación para las pruebas de estabilidad. Se seleccionó la muestra 076. El diseño experimental se basó en un método isócrono, donde se sometieron 54 submuestras de material de referencia de arcilla de litio a 3 temperaturas distintas, que son 20, 40 y 50 grados centígrados, 18 en cada una de ellas. Cada semana se iban sacando 3 muestras de cada condición de temperatura y se finalizó la experimentación al pasar 6 semanas. Posteriormente, se prepararon estas muestras para su digestión asistida por horno de microondas y su posterior medición por técnicas espectrométricas bajo condiciones de repetibilidad en 2 secuencias distintas. Para la metodología experimental, primero se procedió con la limpieza del material de laboratorio utilizado. Posteriormente, se realizó el peso constante de los pesafiltros. Se pesó el material de referencia de arcilla de litio en cada uno de los pesafiltros y se colocaron en sus condiciones experimentales de temperatura. Para el caso de 20 grados centígrados se colocaron en desecadores y para el caso de 40 y 50 grados centígrados se utilizaron estufas de calentamiento adecuando la temperatura a utilizar. Posteriormente, después de las 6 semanas de estudio, se prepararon las muestras para una digestión ácida asistida por horno de microondas y su medición por técnicas espectrométricas, para finalizar con los cálculos y la estimación de la incertidumbre asociada a dicha estabilidad. Se representa de manera visual la metodología experimental. Primero se llevó a cabo el grabado de los pesafiltros para tenerlos identificados bajo todo el proceso. Posteriormente, se realiza la limpieza del material de laboratorio y su peso constante de los pesafiltros, utilizando como criterio de peso constante 0.0001 gramos para matrices naturales. Posteriormente, se pesan 0.2 gramos del material de referencia de arcilla de litio en cada pesafiltro y se someten a sus condiciones de temperatura. Para el caso de 20 grados centígrados, se lleva a cabo en desecadores y para el caso de 40 y 50 grados centígrados se utilizan estufas de calentamiento, adecuando su temperatura. Se van sacando de 3 en 3 cada semana y se colocan en sus desecadores. Posteriormente, estas 6 semanas, se preparan las muestras para su digestión ácida asistida por horno de microondas y se le añaden 6 mililitros de ácido nítrico, 3 mililitros de ácido clorhídrico y 2 mililitros de ácido fluorhídrico. Se acomodan en el carrusel asignado para el horno de microondas MAR 6
y se realiza la digestión de las muestras en 3 etapas: predigestión, digestión 1 y digestión 2. Terminada la digestión 1, se adiciona peróxido de hidrógeno y ácido nítrico para continuar con la segunda digestión. Al finalizar las 3 etapas de digestión, se adiciona ácido bórico para neutralizar el ácido fluorhídrico de las muestras y pasa a un proceso de evaporación de hasta 5 mililitros. Posteriormente, por métodos gravimétricos, se realiza un aforo de la muestra con agua desionizada a 30 gramos, seguido de una dilución de muestras tomando una alícuota de 5.33 gramos de la muestra, aforando a 20 gramos. Posteriormente, se realiza la medición por espectroscopía de absorción atómica con flama. Se muestran las condiciones de la digestión ácida asistida por horno de microondas. Para la predigestión, la temperatura fue de 150 grados centígrados durante 50 minutos, mientras que para la digestión 1 y digestión 2 se varía la temperatura de 160 a 190 grados centígrados por 60 minutos. Se observa un gráfico de digestión donde se observa el comportamiento de la temperatura conforme va pasando el tiempo durante la digestión. Terminada la etapa de digestión, se llevó a cabo la preparación gravimétrica de las muestras para su medición, empleando el método de calibración externa por la técnica de espectroscopía de absorción atómica. Se llevó a cabo utilizando el modelo de medición que se muestra, donde la fracción de masa de litio en arcilla de litio es igual a la fracción de masa de litio en la muestra de la curva de calibración menos la fracción de masa del blanco por los factores de dilución y el factor de deriva. Se realizó una curva de calibración para medir la fracción de masa de litio por 2 secuencias de las muestras, obteniendo una R cuadrada de 0.9997. En el gráfico se puede observar la variación de la fracción de masa de litio en las 3 diferentes temperaturas a las que se sometieron durante el periodo de las 6 semanas. Se puede observar el comportamiento de la fracción de masa de litio en las 3 condiciones de temperatura distintas de 20, 40 y 50 grados centígrados, notándose que a la temperatura de 20 grados centígrados hay una menor variabilidad de los datos. Para evaluar la estabilidad del método clásico se hace un análisis ANOVA a la regresión lineal del comportamiento de los datos. La línea de regresión muestral provee una estimación de la línea de regresión poblacional, así como una predicción del valor de Y, donde se obtiene la siguiente expresión, donde el valor obtenido es igual a la ordenada al origen más la pendiente por el valor de X. El método de predicción del modelo de regresión lineal establece que se puede predecir la vida útil del material de referencia. Su criterio se basa en que se realizan 2 intervalos de confianza del 95% y los intervalos de confianza del 90%, y cuando un intervalo de confianza del 90% toque ya sea el límite superior o inferior del intervalo de confianza del 95%, es que existe una diferencia significativa en el comportamiento de los datos. En este caso, se establece que a 20 grados centígrados hubo una variación significativa en 18.48 semanas, por lo que se establece como su vida útil del material de referencia a dichas condiciones de temperatura. Se observa la estimación de la incertidumbre para los dos modelos. En el caso del método clásico, se obtuvo una incertidumbre de 19.73 miligramos sobre kilogramo a 20 grados centígrados, a 40 grados centígrados una incertidumbre de 10.66 miligramos sobre kilogramo y a 50 grados centígrados una incertidumbre de 14.7 miligramos sobre kilogramos. Esto durante las 6 semanas de experimentación. Sin embargo, también se logró predecir el tiempo de vida útil de los materiales de referencia por el método de predicción por el modelo de regresión lineal.
dando incertidumbres de 10.68 miligramos sobre kilogramo para 20 grados centígrados, 4.77 para 40 grados centígrados y 7.91 para 50 grados centígrados. Se observa que a la temperatura de 20 grados centígrados el tiempo de vida útil del material de referencia es mucho mayor y corresponde a 18.5 semanas. Finalmente, se concluye que mediante el estudio isócrono se determinó la estabilidad de la fracción de masa de litio a corto plazo y se logró predecir la estabilidad a largo plazo empleando el estudio de predicción por el método de regresión lineal. Asimismo, se demostró que el material de referencia de arcilla de litio es estable a las tres temperaturas de análisis, 20, 40 y 50 grados centígrados. Sin embargo, se observa que en el intervalo de temperatura de 20 grados centígrados se recomienda para las condiciones de transporte de este material de referencia, ya que obtuvo una menor variabilidad. Asimismo, es importante dar seguimiento a los estudios de estabilidad al intervalo de temperatura de 20 grados centígrados para poder ampliar el tiempo de vida útil de este material de referencia. Finalmente, se obtuvo el valor de la incertidumbre asociada a dicha estabilidad por los dos métodos, lo que indica que estos dos métodos son adecuados para ser empleados en la determinación de la incertidumbre de la estabilidad de los materiales de referencia y su implementación dependerá del objeto de estudio. La ejecución de este proyecto se realizó bajo el convenio de colaboración de la Universidad Autónoma de Querétaro y el Centro Nacional de Metrología, y se expresa un especial agradecimiento a las personas que participaron en la realización de este proyecto. Se muestran las referencias bibliográficas y agradezco su atención. Muchas gracias.